Historia de inmigrantes. Conocer y reconocer nuestra historia y patrimonio artístico-cultural. Palacio Díaz. El Palacio Díaz es un edificio representativo del Art Deco de la ciudad de Montevideo. Se ubica en la avenida 18 de Julio 1373, en el centro de la ciudad, a pocos pasos del Palacio Municipal. Luego de décadas de deterioro por falta de mantenimiento, la fachada del Palacio Díaz fue restaurada entre los años 2011 y 2012. Su arquitectura intenta copiar los rascacielos de la ciudad de Nueva York, de la misma época, aunque su altura no sobrepasa los 20 pisos. En materia arquitectónica, el diseño en volúmenes escalonados y la acentuación de la verticalidad del Palacio Díaz se asemeja al típico rascacielos estadounidense. Tiene 18 pisos, 3 ascensores, 75 apartamentos y aproximadamente 65 metros de altura. Lleva por nombre el apellido de sus promotores y primeros propietarios. Tanto Pedro y Ramón fueron exitosos empresarios de la época. Pedro Díaz fue mi tatarabuelo, y mi abuelo Pedro Díaz fue llamado así en honor a su abuelo. Actualmente viven en él varios familiares de mi madre. Mi abuelo falleció allí. Este documental presenta parte de la historia a través de relatos familiares y recoge las características del estilo Art Deco, del cual este patrimonio es un ejemplar. Bueno, Lucía, ¿tú querés que te haga un poco de la historia del edificio del Palacio Díaz? Yo te puedo transmitir cosas que me contó mi padre. Este día, mi abuelo, que era abogado, Pedro Díaz, con su hermano Ramón, que también era abogado, compraron en el año 1929. Después contrataron dos arquitectos, uno era Vázquez Barrier y el otro Roano, para hacer el edificio. Según mi padre, el edificio se estrenó en el año 1933. Ellos querían que se llamara Galería Centenario, pero el uso popular empezó a decirles Palacio Díaz, y quedó Palacio Díaz. Desde aquel entonces se conoce como Palacio Díaz. Es un edificio que creo que fue el primero que se usó la estructura de hormigón, que su base está apoyada en conos, o sea, conos así y así, que es lo que le da cierta movilidad con los vientos para que no se rajen las paredes. Fue el primer edificio hecho al estilo de los rascacielos americanos, o sea que va de una base grande y se va afinando, a achicar, hasta quedar casi en una punta, como vimos cuando subimos a la torre, que es donde hay 3 apartamentos, uno por piso, que son de un solo ambiente. Es un edificio que se destaca por el Art Nouveau. Cuando Arana era intendente, siempre destacaba el edificio del Palacio Díaz por ser un típico edificio del Art Nouveau. Mi abuelo y su hermano hicieron este edificio. Era un edificio como inversión para rentas, tenían los apartamentos alquilados. En un momento el edificio todo se vendió a un señor, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, lo administraba el Banco Rural, y en un momento dejaron de pagar. Entonces la familia Díaz le hizo una rescisión de compromiso y el edificio volvió a... Resultó que había apartamentos que se habían vendido y que tenían los compromisos compra-venta que todavía no se habían terminado de pagar, y la familia Díaz respetó esos compromisos y llegaron a un arreglo, y bueno, y después se convirtieron en propietarios esa gente que había comprado. Nosotros vinimos a vivir acá en el año 75 cuando nos casamos. Y había una señora que vivía en uno de los pisos de allá arriba de la torre, que siempre nos decía, o por lo menos me decía a mí, que vivía en este edificio desde que se había estrenado. O sea, era un edificio todo de personas mayores. Nosotros éramos los más jóvenes en aquella época. Y creo que fue en el año 76 que hubo un censo de población, que cuando la chica que censaba nos tocó el timbre y le abrimos la puerta, nos dijo, por fin gente joven, porque eran todos veteranos. Después, bueno, se fue renovando, vinieron niños y eso, y después, bueno, hay gente que ha venido y se ha ido del edificio y nosotros no le hemos conocido. Ahora hay muchos estudiantes. Hay muchos estudiantes que alquilan un apartamento y lo comparten, sobre todo estudiantes del interior.
Este edificio tiene 99 unidades, 75 son apartamentos y los otros son escritorios. O sea, los escritorios están en el primer y segundo piso. Del tercero para arriba es vivienda. Ya está. Creo que de historia del edificio... ¿Quién vivió? ¿Quién vivió? En realidad... Acá vivieron algunos tíos míos en alguna época, primos. Actualmente, hubo un momento que éramos como 8 o 9 parientes que vivíamos acá en el edificio en diferentes pisos. Tenemos un cuento famoso, pero que nosotros no vivíamos acá. En la década del 70... De este edificio del consultorio de un dentista, los Tupamaros secuestraron a Pereira Revolver. Pero vos no debes saber quién era el director de la UTE. Y lo sacaron envuelto en una alfombra. Por el ascensor que nosotros bajamos. Por uno de esos ascensores. Incluso, bueno, en el sótano, en el subsuelo, digamos, hay una escalera ahí a la entrada del edificio, está el bowling. Sé que antiguamente hubo una juguetería, había habido un restaurante. El local donde está ahora el Indian Outlet también pertenecía al edificio, como el local de la papelería. Sí, de Ganduglia. De Ganduglia y la zapatería que está al lado. Todo eso era parte del edificio, esas cosas se fueron vendiendo. Y después, en el entrepiso hay un salón grande que en determinado momento era la platea de Radio El Espectador o Carve. No, Radio Carve. Radio Carve, y era donde se hacía un programa que fue bastante famoso cuando hace 50 años atrás, que se llamaba La Revista Infantil. No sé, yo de ese salón lo que me acuerdo, que cuando nosotros éramos niños, a ese salón veníamos a ver los desfiles de carnaval. Estaba lleno de gente, acá esta vereda que no podíamos pasar, yo venía de la mano de mi abuela, y mamá venía con Pedro, o sea, tu abuelo, y con otros de mis hermanos, y había habido un robo, porque en el local donde ahora está la juguetería había una joyería, y bueno, tenía rejas, habían roto el vidrio y habían robado joyas de ahí. Entonces corría la gente, corrían los ladrones, corría la policía y nosotros todos apretados ahí con la gente que corría, y que yo era chiquitito y me apretaban no sé qué. Y me acuerdo que un muchacho me agarró a UPA, allá arriba me llevaba hasta la puerta del edificio, y que mamá, hizo trepar a Pedro por una reja para que la gente no nos aplastara y no nos atropellara. Esos son los recuerdos que yo tengo de niña, claro. El Palacio Díaz es un testigo mudo de nuestra historia. Desde sus 20 pisos contempló festejos, carnavales y al pueblo gritando alegrías o llorando tristezas. Este pequeño rascacielos, lleno de misticismo, parece hoy un gigante dormido, al que pocos prestan atención, pero sus leyendas siguen allí, solo hay que acercarse.